Y acá está lo importante. ¿Por qué la policía no es un instrumento eficiente de gestión? Porque está atravesada por algunos problemas serios. Primero, prácticas históricas muy recurrentes, fundamentalmente en materia de abuso del uso de la fuerza, que eso es una herencia muy marcada de la dictadura, la tortura como mecanismo de investigación y de obtención de información o de disciplinamiento de las personas detenidas. Acá en la provincia de Buenos Aires ha sido recurrente inclusive no solamente la tortura, sino la desaparición de cuerpos. Siguió siendo lo importante. La lógica de la liberación de zona y el pacto con bandas criminales. La regulación de los negocios más rentables y la apropiación de parte de la rentabilidad generada por negocios criminales rentables. Narcotráfico, venta de autopartes, explotación de chicas para trata de chicas para su explotación sexual. Mercados que además tienen, como siempre destaco, la característica de que son alimentados por una demanda persistente de un sector de la población que no está estigmatizado como criminal o vinculado al delito, que son los sectores medios y altos, en los tres mercados. Si no hubiera un consumo persistente de autopartes robadas, de droga, ustedes no vayan a creer que la cantidad de droga que se comercializa en los mercados minoristas de la Argentina, en las grandes ciudades, son drogas que se almacenan, se distribuyen desde lugares carenciados para abastecer a los habitantes de lugares carenciados. Está claro que esto no es así. Aunque ustedes no estén al tanto y no estemos zarpados todo el día, tenemos capacidad para intuir de que la población que consume no está fundamentalmente en la villa. Si sospechamos eso, entonces tenemos que entender de que es un problema social muchísimo más abarcativo y complejo. Pero la primera estrategia es el ocultamiento de todo este conjunto de cuestiones, eficientemente, el manejo inclusive de los medios para eso. Y el segundo punto importante es la reacción frente al hecho que sí se cuela a la estrategia del ocultamiento a través de dos funciones que son fundamentales. Primero, la solidarización con la víctima. Entonces vuelve a ser un gobernador en la escena del delito, al lado del cadáver de una chica que había sido secuestrada y asesinada, pisoteando la escena, sin que haya habido una sola denuncia penal. O un ministro en una escena del crimen o en la sede del poder político local de Cañuelas, hace 2 semanas atrás, planteando la necesidad de que van a crear una nueva unidad policial investigativa en Cañuelas y una nueva comisaría y destacamento de seguridad preventiva en Cañuelas, y creando fortines nuevos, cuando en realidad en la policía de la provincia de Buenos Aires solo está en la calle el 30% del personal policial. De 60.000, solo hay 18.000 policías, divididos en 3 turnos, estamos hablando de cerca de 6.000, 6.500 policías en la calle en tiempo real. O sea, es una institución colapsada. El segundo punto que es importante es esto que yo quería decirle. Parte de la policía tiene un problema de desorganización institucional muy fuerte. Es una policía que nunca ha sido objeto de una revisión organizacional. Esto que yo les decía del 30% son los datos que surgen a partir del análisis que estamos desarrollando de las unidades operativas de la policía. Recién Fabián, un compañero, amigo y orientando nuestro, en algún proceso, en algún proyecto de investigación que está trabajando en una de las comisarías de Quilmes. Contame lo que me contabas. Sí, en un territorio bastante grande, que serían las vías de Bernal, la avenida Montevideo, la avenida Calchaquí y la avenida Zapiola. Esa es la cuadrícula que tiene que cubrir, lo cubre con 7 policías. 6 policías van a los 3 patrulleros que tienen asignados y un solo policía recorre el centro comercial de Bernal, donde tiene 6 bancos que cubrir. Esta es la foto de la policía en el Gran Buenos Aires. Como ves la distribución del personal en tareas operacionales entre el Gran Buenos Aires y el interior, hay una mayor cantidad de policías en el interior porque no hay una distribución pareja a la problemática criminal, sino a la necesidad de articulación con los poderes políticos locales en el interior. Entonces tenés más policías en el interior por habitante, casi el doble que cantidad de policías por habitante en el Gran Buenos Aires. Pero lo que vos tenés es una institución cuya segunda foto es el 90% del presupuesto de la policía está asignado al pago de salarios. Con lo cual vos tenés 60.000, una organización de 60.000 personas que cobran determinado salario
pero que se financia con cerca de 500 unidades administrativas con el 10% del presupuesto. Los gastos corrientes, los gastos de capital y los gastos de inversión de una organización de 60.000 personas, con autos, computadoras, pago de impuestos, establecimientos, infraestructura, armamento, renovación de armamento, gastos en capacitación, entiéndanlo bien, se financia con el 10% del presupuesto. ¿Qué intuyen ustedes? Que no se financia con el 10% del presupuesto. Que evidentemente ahí hay un problema de desajuste muy fuerte. Entonces vos tenés una organización compleja, grande, que tiene como objeto de trabajo el control de 310.000 kilómetros cuadrados y de 15 millones y medio de habitantes, donde el 90% del presupuesto es pago de salario y el 10% del dinero que va a la institución policial es para financiar el funcionamiento, los gastos corrientes y los gastos de inversión. Y al mismo tiempo, solo el 30% está en la calle, el 20% con carpeta en disponibilidad por temas disciplinarios y por temas de salud. 30% en el ministerio, en tareas administrativas, cerca de 25% en tareas ajenas a lo que es el control del delito, dentro de lo que son estructuras de unidades departamentales. Entonces vos tenés un problema que nunca fue problematizado por la política en la provincia de Buenos Aires. Ya no estamos hablando ni de corrupción ni de abuso, sino de una organización que no funciona para los objetivos que se plantea. Si vos, el núcleo central de la organización debe ser el control del crimen y solo tenés el 30% de 60.000, que en 3 turnos significan solo 6.000 en la calle en tiempo real, evidentemente es un mito que es un instrumento de control del crimen. Pero si a eso le sumás que en realidad participa parejito en determinadas actividades criminales, le sumás a la deficiencia un problema serio, porque la regulación de mercados ilegales en la provincia de Buenos Aires, como en gran parte de las ciudades de todo el país, están fuertemente regulados por el sistema policial. No hay banda criminal más sofisticada que tenga capacidad de imposición de reglas de juego al sistema policial, ni siquiera las redes de narcotraficantes de San Martín, que son las redes de narcotraficantes más desarrolladas y con un sentido de organización empresarial y con pactos de distribución del territorio que hay en la provincia de Buenos Aires. La zona San Martín, 3 de febrero. Ni siquiera allí, digamos, esos grupos que tienen solidez financiera ya y que tienen capacidad de articulación armada, tienen capacidad de contestación o de negociación de par en par con el sistema policial. Es decir, el sistema policial sigue siendo la autoridad regulatoria de ese conjunto de mercados. Cosa que vamos a añorar dentro de 20 años o dentro de 10 años, cuando el Estado tenía capacidad de control ilegal de los mercados ilegales. El día que el Estado pierda esa capacidad de control va a ser que las redes criminales se autonomizan de la regulación ilegal del Estado. Bueno, eso es extremo. Vayamos a Río de Janeiro y a San Pablo, que tienen condiciones bastante más parecidas a las nuestras y que no tienen una frontera con el mercado más rentable de droga del mundo. El 95% de la cocaína del mercado más desarrollado de cocaína del mundo, que es Estados Unidos, pasa por México. Así que ahí hay un problema distinto. Un embarque de 1.000 kilos de cocaína colocado por una organización criminal le deja fortuna de dinero y una capacidad corruptiva y de adquisición de ejércitos privados que responden al Estado que no hay en ningún otro país de América Latina. Por eso no es comparable. Pero sí, Río de Janeiro, San Pablo es comparable. Entonces, ahí lo que vos tenés es un Estado que además tiene este problema serio, y doy una descripción general solamente de esto. Entonces vos tenés doble juego, vos tenés una puesta en escena mediática muy fuerte y un Estado extremadamente débil en materia de intervención policial. No hay porciones de la policía que traten el tema organizaciones complejas, de hecho participan de las organizaciones complejas, y por otro lado vos lo que tenés es una ausencia de políticas de gestión social de violencia y delito. Entonces, estos dos factores, mediatización criminológica y por otro lado el problema de un Estado con vacíos y con deficiencias o con participación en lo que es la experiencia criminal en la provincia de Buenos Aires, te construyen un sentimiento de inseguridad independientemente de que haya menos delitos que en la década del 90.
Esto es lo que, a mi entender, explica gran parte del contexto que tenemos hoy. El gran problema de esto es que si vos tuvieras mucho crimen, pero tuvieras un Estado más o menos armadito, las condiciones para enfocar esto son diferentes, porque los desafíos que se imponen entonces son que tenés que reformar el Estado y reestructurar las modalidades últimas de gestión de la seguridad pública al mismo tiempo que tenés que gestionar conflictividad. Y el gran dilema acá, estimados compañeras y compañeros, es que al mismo tiempo que haces eso, hay sectores de la justicia, de la policía y de la política que van a jugar su naipe para que vos no puedas lograr eso. Y que tiene una enorme capacidad como para poder virlar un proceso reformista en ese sentido. O sea, acá el gran desafío para pensar cómo se resuelve esto es cómo generás condiciones políticas para que al mismo tiempo que vos producís reformas institucionales con determinado sentido, vos puedas soportar lo que es la extorsión y la respuesta mafiosa de aquellos sectores de la política, de la policía y de la justicia que pierden en cualquier contexto de reforma. Porque la verdad es que este sistema, aún con estas deficiencias, explica la inseguridad, pero es políticamente muy útil. Y es políticamente muy útil porque disciplina a los sectores populares, porque controla el delito regulándolo ilegalmente y porque impide que haya judicialización de delitos de poderosos, o sea, violencia institucional, delito de cuello blanco,